El sistema nervioso es básicamente un conjunto de estructuras que relacionan al individuo tanto con el ambiente como con su propio organismo, con otros individuos, con eh, el ambiente en general, el medio ambiente. Por lo tanto, tiene o tiene la capacidad de regular y de coordinar funciones del cuerpo, funciones de respuesta del cuerpo, funciones que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Y va a generar también, o va a estar en íntima relación este sistema nervioso con la inmunología, es decir, con las defensas del organismo, y el control sobre ciertos, eh, ciertas secreciones endocrinas, ¿no? que, que se van a generar como respuesta a diferentes. Dicho esto, podemos decir que el sistema nervioso es básicamente un mecanismo o actúa en base a un mecanismo que podemos resumir como estímulo-respuesta, es decir, un estímulo cualquiera va a generar una respuesta. Un ejemplo burdo y típico, pisar un clavo genera una respuesta. Retirar el pie y eventualmente proferir alguna maldición, ¿no? Es decir, el estímulo puede ser cualquier cosa, un cambio de temperatura, un individuo que se acerca al grupo, cualquiera puede ser el estímulo, un estímulo interno, ¿m? Y la respuesta va a depender del estímulo o del conjunto de estímulos. A medida que vamos avanzando en el estudio del sistema nervioso, vamos comprendiendo que los estímulos suelen generar respuestas cada vez más complejas a medida que justamente vamos a niveles superiores de este sistema nervioso. Un estímulo simple sería un reflejo, un golpe en el ligamento rotuliano genera la contracción del cuádriceps, la prueba simple de un reflejo. ¿Sí? Hay un estímulo que es el golpe en el ligamento y hay una respuesta que es la contracción del cuádriceps. Todo este conjunto, estímulo-respuesta, está mediado por el sistema nervioso. Fundamentalmente por una unidad estructural del sistema nervioso que es la neurona. La neurona es la célula nerviosa. Hay diferentes tipos de neuronas, ustedes han estado viendo en histología, ¿sí? Pero en general podemos decir que las neuronas son células capaces de excitarse, de generar un impulso nervioso, un impulso eléctrico, y de transmitir ese impulso en un sentido. Y esto es muy importante. El impulso en la neurona no puede ser transmitido en cualquier sentido, porque las neuronas son células que tienen polaridad, es decir, el impulso se transmite en un sentido. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros hablamos de un mecanismo de estímulo-respuesta mediado por neuronas, es decir, impulsos eléctricos transportados por estas neuronas, nosotros vamos a necesitar al menos 2 neuronas para completar ese mecanismo. Una neurona que lleve la información, lleve el impulso eléctrico del estímulo y una neurona que devuelva una respuesta. Esa es, digamos, la composición mínima que tiene este mecanismo estímulo-respuesta. Al menos 2 neuronas. La causa de que lo tengan que hacer 2 neuronas y no una es justamente esta
esta característica de las neuronas, que es la polaridad. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos reconocer esa polaridad? En principio la vamos a ver marcada en las prolongaciones que tienen las neuronas. El cuerpo tiene una serie de prolongaciones. Prolongaciones que suelen ser cortas, ¿sí? Y habitualmente en forma de árbol, digamos, muy ramificadas, que tienen una polaridad o que transmiten el impulso en sentido centrípeto, es decir, desde la periferia hasta el cuerpo. ¿Está bien? Estas prolongaciones se denominan dendritas. Dendritas. Suelen ser más de una y esa forma bastante ramificada. Por otro lado, tenemos una prolongación que habitualmente es más larga, depende del tipo de neurona también, que habitualmente es única y que tiene una polaridad o que transmite el impulso en sentido centrífugo, es decir, desde el cuerpo neuronal hacia la periferia. ¿Está bien? Eso podría ser una neurona. Dendritas que transmiten el impulso hacia el cuerpo, ¿sí? Y un axón que en algún momento se va a ramificar, puede dar colaterales, etc. Pero un axón habitualmente que va a tener un sentido de su transmisión de impulso centrífugo, es decir, desde el cuerpo hacia la periferia. Ahora, si pensamos en esto, nosotros podríamos decir que a nivel o a este nivel podríamos encontrar los receptores, los que generan el estímulo, o los que transmiten el estímulo, mejor dicho, y en una segunda neurona, en el extremo del axón, podríamos encontrar el órgano efector, es decir, el órgano que genera la respuesta. ¿Esa respuesta cuál será? No hay muchas respuestas. Puede ser la contracción de un músculo, una respuesta, o una secreción. Es decir, en general, la respuesta va a ir a cumplir esas dos acciones, digamos, esos dos efectos, contracción muscular o secreción. Entonces, los órganos efectores, los órganos a los que llegan los axones, serán o músculos o eventualmente glándulas. ¿Está bien? Dependiendo del estímulo que genere esa respuesta. Ahora, un estímulo puede generar varias respuestas y varios estímulos pueden generar una respuesta común. Por eso es que siempre aparecen más de dos neuronas, o la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, este mecanismo estímulo-respuesta está mediado por muchas neuronas. Neuronas que se van comunicando entre sí, que van haciendo relevos, que van cambiando de neurona, ¿sí? Hasta encontrar una respuesta acorde a el estímulo que han recibido. No es lo mismo, pensemos en un caso particular, no es lo mismo pisar una piedra redonda que pisar una piedra afilada. La respuesta será distinta. Y ese mecanismo, esa evaluación de respuesta, está dada por una serie de comunicaciones de neuronas que se van interponiendo en ese campo. Ahora, ¿cómo se comunican las neuronas? O como decían los libros más viejos, ¿cómo articulan las neuronas? Sabemos que no es una articulación. Las neuronas se comunican mediante sinapsis. Eso ya lo han visto. Hay diferentes tipos de sinapsis. La sinapsis puede ser, como pasa en la mayoría de los casos, mediada por químicos, son sinapsis químicas, es decir, en el extremo del axón se liberan
cuando llega el impulso, se liberan una serie de neurotransmisores que van a generar que la siguiente neurona desencadene un impulso. ¿Sí? O hay otros tipos de sinapsis, de comunicaciones mucho más reducidas en cantidad del sistema nervioso, que son las sinapsis eléctricas, en las que no hay mediadores químicos, sino que son directamente los iones los que transmiten el impulso. Esa transmisión del impulso tiene una velocidad particular y esa velocidad va a variar de acuerdo al grosor que tenga el axón. Ahora cuando hablemos de axón ya vamos a hablar directamente de fibra nerviosa. Entonces, un axón delgado tendrá una velocidad que puede ser 2 metros por segundo, por decir una velocidad lenta, y un axón grueso, rodeado por mielina, eso que ustedes ya vieron en histología, que tiene un impulso o transmite su impulso de otra manera, tendrá una velocidad mucho mayor, decenas o centenas de metros por segundo. Esa vaina de mielina, entre otras cosas, están formadas por otras células que participan en este tejido nervioso y que son las células de la neuroglía, que ustedes seguramente ya han visto, que cumplen funciones de sostén, de protección, como en este caso los oligodendrocitos o los neurolepnocitos, funciones que tienen que ver con la función de los macrófagos, digamos, los astrocitos, o de sostén y nutrición. No vamos a entrar en eso porque es un tema de histología, de todas maneras en las consultas lo vamos a repasar. Bien, ahora, topográficamente, si bien el sistema nervioso es una sola cosa, el sistema nervioso es una red de tejido nervioso, nosotros le podemos reconocer porciones de acuerdo a su topografía. Entonces, vamos a encontrar una porción muy desarrollada del sistema nervioso que está contenido en las cavidades. Recuerdan ustedes el principio de año que vimos el principio de tubulación en la morfología. Ese tubo dorsal, ¿no?, corresponde al tubo nervioso. En esa porción axial, esa porción mediana del sistema nervioso, contenido dentro de cavidades, cavidad craneana por un lado y cavidad del canal vertebral por el otro, eso se denomina sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el lugar donde van a llegar los estímulos que se generaron en la periferia y el lugar donde se va a generar la respuesta a ese. Es decir, este sistema nervioso central recibe los estímulos y envía la respuesta. El sistema nervioso periférico, entonces, va a ser un sistema nervioso de comunicación entre los receptores periféricos, donde se genera el impulso del estímulo, y el sistema nervioso central, y entre el sistema nervioso central y el órgano efector. Ya dijimos, podrá ser un músculo, podrá ser una glándula. ¿Sí? Entonces, hay una transmisión en sentido centrípeto, desde la periferia al centro. Eso se denomina aferencias, es decir, son neuronas aferentes, afectan el sistema nervioso central, y va a haber neuronas que lleven la respuesta que se generó aquí, en el sistema nervioso central,
hacia la periferia, hacia ese músculo, hacia esa glándula. En ese caso ya no hablamos de aferentes, sino que hablamos de neuronas eferentes, ¿sí? Que van a causar efecto. Llevan la respuesta que va a causar cierto efecto, ¿sí? Entonces, el estímulo afecta, aferente. La respuesta causa un efecto, eferente. Bien, entonces, el sistema nervioso central, ese que está contenido en cavidades, lo podemos dividir en dos grandes porciones. La del canal vertebral, que se denomina médula espinal, y la de la cavidad craneana, que se denomina, así, en general, encéfalo. Y ya no cerebro, sino que vamos a decir encéfalo. Todo lo que está contenido en la cavidad craneana, ¿sí? Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Para empezar a ver el sistema nervioso central, nosotros tenemos que repasar un poco lo que es la embriología del sistema nervioso. En cierto periodo del desarrollo, el ectodermo comienza a plegarse hasta formar un tubo que se denomina tubo neural. Ese tubo neural tiene una situación mediana y es lo que va a terminar formando el sistema nervioso central, porque en torno a él se va a desarrollar, o ya se están desarrollando, las vértebras, la cavidad craneana. Ese tubo que recorre la embrión de un polo al otro, es decir, de craneal hacia caudal, se va a dividir, su porción craneal, se va a dividir primariamente en tres vesículas. Una vesícula rostral que se denomina prosencéfalo, una intermedia que se denomina mesencéfalo y una caudal que se denomina romboencéfalo. A medida que avanza, empiezan a formarse unos pliegues, unos surcos, unas prominencias, y tanto la vesícula más rostral como la más caudal se subdividen, dejando definitivamente 5 vesículas, 5 formaciones originales que se denominan de rostral a caudal, telencéfalo, diencéfalo, estas salen del prosencéfalo, el mesencéfalo, que no varía, metencéfalo y mielencéfalo. Estas 5 divisiones se mantienen en la mayoría de los libros para describir las porciones definitivas que van a generar cada una de ellas en el encéfalo. Entonces, el telencéfalo va a ser el cerebro, la corteza cerebral. El diencéfalo va a formar tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo, etc. El mesencéfalo se mantiene como mesencéfalo, como cerebro medio, una parte más estrecha del encéfalo. El metencéfalo va a dar 2 formaciones bien notables, una ventral que se denomina puente y otra que está dorsal y caudal del tallo, digamos, que se denomina cerebelo. Mientras que el mielencéfalo va a formar algo denominado médula oblonga o bulbo raquídeo, que es otro nombre para esa médula oblonga. Como el sistema nervioso central se origina a partir de un tubo, y en torno a ese tubo, o las paredes de ese tubo van teniendo diferente desarrollo para formar las porciones definitivas, nos queda en el sistema nervioso central una cavidad. Esa cavidad se va a continuar
después del nacimiento, después del desarrollo, digamos. Esta cavidad se mantiene porque el sistema nervioso se originó justamente de un tubo. Entonces, a nivel de telencéfalo, que es esto que vemos en amarillo, nosotros vamos a encontrar dos cavidades, una derecha y una izquierda, que se denominan ventrículos laterales. En lo que es el diencéfalo, esta porción, nosotros encontraremos un tercer ventrículo, ya que si tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda, serían el 1 y el 2, cualquiera es el 1, cualquiera es el 2. El del diencéfalo es el tercer ventrículo, un conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto, que se denomina acueducto mesencefálico, este conducto, y un cuarto ventrículo que está compartido, digamos, ventralmente por el metencéfalo, el puente, y el mielencéfalo, la médula oblonga, y dorsalmente está cubierto por el cerebelo, también parte del metencéfalo. Este cuarto ventrículo se continúa hacia caudal, ya en la médula espinal. Recuerden que el encéfalo deriva de esas vesículas rostrales del tubo, ¿no? Pero el resto del tubo se mantiene y forma la médula espinal, que también va a tener un conducto, que es el conducto central, ¿no? O probablemente lo hayan visto como canal del epéndimo o conducto ependimático. El conducto central de la médula espinal. ¿Sí? Esa es la continuación de todas las cavidades que surgen desde ese tubo neural. Este sería el tubo, la cavidad del encéfalo. Fíjense, los ventrículos laterales, ¿sí? Uno de este lado, otro del otro lado, uno derecho, uno izquierdo. Estos están en el cerebro. El cerebro, ya vamos a ver, tiene dos hemisferios. En cada hemisferio hay un ventrículo con esta forma. Esos dos ventrículos laterales se comunican por un agujero que se denomina agujero o foramen interventricular. Se van a comunicar con este tercer ventrículo que tiene esta forma de anillo y está excavado en el diencéfalo. El tercero se comunica, como les dije, con el cuarto por el acueducto mesencefálico, y el cuarto se comunica con el canal central, canal del epéndimo, conducto ependimático, en la médula espinal. A nivel del cuarto ventrículo, encontramos unas aberturas que comunican este sistema interno con el exterior, es decir, comunican la cavidad del encéfalo con la periferia. Las aberturas se denominan aberturas laterales del cuarto ventrículo. Habitualmente en algunas especies suele haber una tercera abertura. Y ahora vamos a ver con qué parte comunica estas aberturas laterales. El sistema nervioso central está recubierto por tres capas, denominado por tres membranas, por tres túnicas, denominadas meninges en su conjunto. ¿Sí? Esas meninges, la más externa, dura, fibrosa, que forma una especie de bolsa muy resistente, se denomina dura madre. ¿Sí? En el otro lado, digamos la más interna, que está en contacto con el tejido nervioso, se denomina pía madre, es la vascular, la que lleva la irrigación. Y entre las dos, formando diferentes estructuras, una túnica o una meninge denominada aracnoides.
y su nombre deriva de una serie de filamentos, trabéculas, que forma esta aracnoides, de tal manera que le da el aspecto de una tela de araña. ¿Está bien? Ahora bien, esta meninges, la aracnoides, delimita una cavidad que se encuentra entre la pía madre, es decir, la meninge más delicada que está en relación al tejido nervioso, y la dura madre, y por esa cavidad circula el líquido. ¿No? El líquido ya vamos a ver. Es decir, esa cavidad subaracnoidea, es la que está comunicada con las cavidades internas del tejido nervioso. ¿Sí? Ahora bien, la dura madre tiene como dos características de acuerdo esté en la cavidad craneana o en el canal vertebral. En la cavidad craneana, la dura madre está pegada al hueso, está unida al periósteo. ¿Sí? Es decir, no deja un espacio entre el hueso de la cavidad craneana y ella, digamos. No hay un espacio por fuera de la dura madre. Y a ese nivel encefálico, la dura madre comienza a plegarse. ¿Sí? Se pliega longitudinalmente, ¿sí?, por la línea media, y ese pliegue separa un hemisferio cerebral del otro. Ya vamos a ver dónde se ubica. Por otro lado, se pliega transversalmente para separar el cerebelo, que es esto que vemos acá, del cerebro. Esas dos formaciones reciben el nombre. La primera, hoz del cerebro, porque tiene la forma de una hoz, esas herramientas para cortar hierbas. Y la transversal se denomina tienda del cerebelo. ¿Sí? Por último, a ventral, en relación al basiefenoides, recuerdan que la cara dorsal del basiefenoides se denomina silla turca. A dorsal del basiefenoides hay un pliegue de la dura madre que tiende a encerrar o tiende a mantener en posición a esta glándula que se denomina hipófisis. Ese pliegue, ese cierre que hace la dura madre al cuello de la hipófisis, al tallo de la hipófisis, se denomina diafragma de la silla. Esos tres son pliegues de la dura madre que nosotros podemos encontrar en la cavidad craneana. Podríamos agregar la tienda del trigémino, pero no lo vamos. Por último, hay otro pliegue ya al final de la médula espinal, a nivel del hueso sacro, que se denomina filamento terminal y que ya vamos a ver. La dura madre que recubre al tejido nervioso, recubre también a una serie de vasos sanguíneos, formando unas estructuras, vasos sanguíneos a nivel capilar, ¿no?, forman unas estructuras que se denominan plexos coroideos. Estos plexos coroideos, que se encuentran en la luz de los ventrículos, ¿sí?, en la luz de los ventrículos, estos plexos coroideos lo que hacen es filtrar la sangre. Plexo coroideo es un ovillito capilar rodeado de pía madre, ¿no? Tiene un aspecto muy particular, como una especie de membranita toda tortuosa. Estos plexos coroideos lo que hacen es filtrar sangre, les decía, de tal manera de producir un líquido que va a circular tanto por las cavidades del sistema nervioso
como por la cavidad subaracnoide, es decir, va a circular por el interior del sistema nervioso central y por el exterior del sistema nervioso central. Es un líquido que se va a estar produciendo en los plexos coroideos y se va a estar reabsorbiendo o volviendo a la sangre a partir de unas vellosidades de la aracnoides que se meten en el seno venoso de sagital a nivel de la hoz del cerebro. Es decir, es la aracnoides que va conteniendo a ese líquido, lo devuelve a la sangre a nivel de la hoz del cerebro, atraviesa la dura madre y el seno de la dura madre y se mete ahí y devuelve ese líquido a la sangre. Este mecanismo es constante, es decir, se está produciendo constantemente y se está reabsorbiendo constantemente. ¿Sí? Esto sería un esquema de la dura madre, fíjense en rojo, la aracnoides en celeste, la cavidad subaracnoidea, y la pía madre, esa línea negra que rodea el tejido. A nivel del canal vertebral, fíjense que la dura madre se separa del hueso, se separa del periósteo. Por lo tanto, a nivel de la columna vertebral, nosotros vamos a encontrar un espacio o una cavidad epidural o peridural. ¿Sí? Ustedes seguramente han escuchado hablar de inyecciones epidural o peridural. Eso se da a nivel de la columna porque la dura madre se separa del hueso y ese espacio queda lleno de grasa o de algún otro tipo de tejido. ¿Sí? Entonces, la cavidad epidural la encontramos solamente a nivel de la columna vertebral, del canal vertebral. Y fíjense que la médula espinal, que sería este cordón que ya vamos a ver, está sostenido por unas formaciones más densas que unen de la aracnoide, que unen pía madre con dura madre, que se denominan ligamentos dentados. Es decir, esta médula espinal está protegida en principio por grasa que ocupa el espacio epidural o peridural, las meninges que contienen esa cavidad donde va a haber líquido circulando y a su vez está como colgada, ¿sí?, por esos ligamentos laterales que se denominan ligamentos dentados. Estas son las estructuras o formaciones que va a dar o que van a dar estas meninges. Ahora, si volvemos nosotros a la formación y circulación de este líquido, podemos encontrar un recorrido particular. El líquido, por diferencia de presión, recordemos que aquí se está filtrando en los plexos coroideos, el líquido comienza a circular por los ventrículos laterales que están comunicados, como ya dijimos, con el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo el líquido pasará por el acueducto mesencefálico hacia el cuarto, del cuarto al canal central y desde el cuarto por las aberturas laterales al espacio subaracnoideo, a este espacio que veíamos recién del aracnoide. Ese espacio subaracnoideo está lleno de líquido, o es aracnoide, mejor dicho, a nivel de la hoz del cerebro, que es este pliegue, este es un corte transversal, a nivel de la hoz del cerebro, en ese seno sagital que deja la dura madre, donde hay circulación venosa, la aracnoides la va a atravesar y va a devolver este líquido, esto se llaman vellosidades del aracnoide, va a devolver ese líquido a la circulación sanguínea. ¿Sí? En un perro mediano se producen más o menos entre 30 y 35 mililitros de líquido cefalorraquídeo por hora. ¿Bien? Ese líquido que se está produciendo tiene que volver a la circulación sanguínea, es decir, un líquido que se produce, circula y vuelve a la sangre.
En caso que falle el mecanismo de retorno a la sangre, aumentará la presión del líquido dentro y fuera del sistema nervioso central. En caso que la producción sea menor, bajará esa presión con otro tipo de problema. Este líquido cefalorraquídeo tiene un gran valor diagnóstico, sobre todo para las enfermedades de sintomatología nerviosa, ¿sí? Y podemos extraerlo en algunos puntos. Y ese punto, o el punto que se utiliza más habitualmente, es esta cisterna, este espacio que se denomina cisterna magna o, como dice aquí, cisterna cerebelo-medular, es decir, ese lugar, esa amplitud de la cavidad subaracnoide que está entre el cerebelo y la médula espinal, o la médula oblonga. ¿Cómo podemos acceder a este espacio? A esta cisterna, a través del espacio atlanto-occipital, es decir, ese espacio interarcual que vimos cuando haríamos columna, interarcual porque el occipital es como una vértebra modificada, ese espacio interarcual entre el atlas, la primera vértebra, y el occipital, el hueso más caudal de la cabeza. Por ahí, bien por la línea media, podemos ingresar hasta esta cisterna y eventualmente extraer líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos. En el caso de que pensemos en algún tipo de inyección de una sustancia en el espacio epidural, por ejemplo, de algún anestésico, los bloqueos los vamos a realizar a nivel de la columna, en los espacios lumbares o lumbosacros, para acceder a este nivel, ya no a la cavidad, ¿sí? La anestesia será en el espacio epidural. Bien, estos serían como algunas generalidades